¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿qué está pasando en El Salvador? Con otra notable invitada, Sonia Urrutia, activista directamente desde San Salvador. Sonia Urrutia, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias a este espacio por permitirnos llegar con lo que sucede en El Salvador. Tus palabras que has dicho recientemente y cito esas palabras. Hoy ser sindicalista en El Salvador es criminalizado. Mi pregunta es, ¿qué está pasando hoy en El Salvador? Bueno, decir que mi nombre es Sonia Urrutia, tengo 32 años de ser sindicalista, vengo del sector textil, ¿verdad? Y bueno, estamos viviendo un panorama muy oscuro, muy difícil, donde ahora por ser sindicalista te encarcelan, no te permite que podamos representar a nuestros afiliados, porque para este gobierno de Nayib Bukele es un delito el que un sindicalista pueda representar a sus afiliados. Tenemos el caso de 20 compañeros dirigentes sindicales que han sido procesados simplemente porque alzaron la voz reclamando salarios adeudados de su representado de 3 meses. Hablo de la alcaldía de Soyapango, hablo de diferentes sindicalistas de otras instituciones públicas de este gobierno, el cual el único pecado fue alzar la voz, denunciar los diferentes atropellos en cuanto a las violaciones a los derechos laborales para que a estos compañeros se les abriera un proceso y se les encarcelara, en el cual a ellos ahora se les prohíbe formar parte de las movilizaciones, no representar a sus afiliados, no salir fuera del país. Entonces, ahora, yo lo digo, realmente desde que Bukele llega en el 2019, hemos sufrido esa pérdida de democracia, la poca democracia que se había ganado con gobiernos anteriores, esa democracia ahora se ha perdido, porque ahora Bukele tiene todo coactado a su favor de él. No tenemos una procuraduría que defienda los derechos a las personas que se les está violentando, una Procuraduría General de la República que está al servicio de Bukele, una Fiscalía General de la República al servicio de Bukele. Es una asamblea, también lamentar decir, una asamblea legislativa que por primera vez en la historia se tiene 57 diputados que son de nuevas ideas. Y hasta este momento no se ha legislado para las grandes mayorías. Al contrario, las leyes que se aprueban van a favorecer al clan Bukele. También hay que decirlo que estamos bajo un régimen de excepción. El 26 de marzo cumplimos 3 años de estar bajo un régimen de excepción, un régimen que se aprueba eh, con el famoso Plan Control Territorial, en donde se aprueba para capturar a las pandillas. Pero en la práctica, el régimen de excepción se convierte en una política de Estado para gobernar. Entonces, nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿y si El Salvador, Nayib Bukele lo vende como el país más cool, donde todo está resuelto? Entonces, ¿y por qué estamos bajo un régimen de excepción en donde nos encontramos con las comunidades militarizadas, con las carreteras militarizadas, etcétera? Entonces nosotros nos preguntamos, entonces El Salvador no es el país de las mil maravillas que habla Bukele. ¿Por qué? Porque nos tienen bajo un régimen de excepción, que cuando ese régimen de excepción lo llegara, y por eso no lo quitan, porque saben que al levantar el régimen de excepción, aquí la gente se va a levantar,
porque la crisis en la que hoy vivimos El Salvador, desde todos los espacios cerrados, no hay, pues, como lo decía anteriormente, esa pequeña democracia que con esfuerzo se había ganada, ahora no existe en El Salvador. Precisamente ese estado de excepción del que tú hablas, aquí estamos hablando de que lo implementó 36 veces seguidas, estado de excepción de aproximadamente un mes, lo que representa que son 3 años seguidos del estado de excepción, es decir, que prácticamente el país viene viviendo en los últimos 3 años bajo esa situación. Bajo un régimen de excepción, bajo una militarización. Aquí hay comunidades que han sido, bueno, lamentablemente cuando se aprueba el régimen de excepción, la colonia donde yo vivía fue la primera colonia que resultó militarizada, donde pasaron 3 meses los policías, los soldados, en donde se fueron a tomar esa comunidad, ahí vivían prácticamente. Y así sucesivamente podemos hablar de que el régimen de excepción ha hecho tanto daño al pueblo salvadoreño. Cuando aquí se dice que se está encarcelando a las pandillas, eso es falso, se está encarcelando a los pobres que viven estigmatizados en las comunidades. Ahora, ser pobre en El Salvador es un pecado, porque Bukele odia a los pobres. ¿Y qué fue lo que él ofreció en campaña? Que iba a dar empleo para los jóvenes. ¿Y qué es lo que les ha dado? Les ha encarcelado a los familiares, les ha encarcelado a su papá, a su mamá, a muchos niños que han quedado en el abandono. Y esto hay que decirlo, hay personas que no tienen nada que ver con estructuras criminales y son las que están encarceladas. Hay torturas en las cárceles, hay muchas personas que han muerto y aún los familiares no saben. ¿Por qué? Porque en las cárceles hay torturas, en las cárceles no se les pasa el medicamento a tiempo a estas personas. Estamos bajo un régimen de excepción donde hemos perdido las garantías constitucionales, donde no tenemos el derecho de contar, pero ni que un abogado nos pueda representar, ni mucho menos a una salud. ¿M? En donde el día de antier salía en la primera página del diario de hoy, en donde familiares denunciaban que a las mujeres se les está, se les está violando por el simple hecho de pedir una toalla sanitaria. Los custodios se aprovechan de eso y les piden servicios sexuales por tal de, digamos, la mujer, pues ustedes saben que una mujer enferma mensualmente con su menstruación y pues están en condiciones deplorables en cuanto eh, eh, a la necesidad de poder contar con una toalla sanitaria y no tienen estas mujeres. Y pues los custodios se están aprovechando. ¿Y a dónde vemos un Estado que defienda los derechos humanos? No hay en este momento derechos humanos en El Salvador. Es por eso también, y hay que decirlo, se crea el movimiento de víctimas del régimen de excepción. Bueno, yo soy una de las fundadoras que organizamos este movimiento al ver la grave crisis y la grave violación hacia los derechos humanos cuando recién se aprueba el régimen de excepción. Entonces, Sonia, si está pasando todo eso, ¿cómo es que, digamos, incluso dentro del propio El Salvador, esto no rompe todos los titulares y a nivel mundial esto no se transforma en una gran denuncia? ¿Cómo están jugando los medios de comunicación y cómo está jugando el gobierno de Bukele para controlar eventualmente que todo esto no se destape? Hay que decirlo que desde que Bukele llega a 2019, él empieza a coactar, ¿verdad? A despedir, a destituir fiscal general de la República, jueces de paz, magistrados, etcétera, ya para ir ordenando y que todo esté al servicio de Bukele. Ahora bien, hay que decirlo que eh, él tiene millones de dólares
que los utiliza para la propaganda a nivel internacional y a nivel nacional. La publicidad es enorme y está valorada en millones lo que tiene Bukele. Claro, esto viene a recortar los programas sociales y a inyectarle plata a Casa Presidencial y a los cuerpos militares, ¿verdad? Y también a la maquinaria propagandística que tiene Bukele. Ahí donde inyecta plata. Entonces, a él no le importa tener los diferentes sectores. Acá no tenemos, la salud está deteriorada. No hay medicamento en los hospitales. Al contrario, están cerrando programas de salud, por ejemplo, están cerrando seguros sociales en diferentes departamentos, en diferentes municipios. ¿Mm? Entonces, escuelas, 46 escuelas que fueron cerradas al inicio de este año. ¿Por qué? Porque un gobierno que no le ha apostado absolutamente nada en cuanto a la salud. La crisis social que hay, ¿m? La crisis económica, la pobreza, la migración. Desde que Bukele entra al poder, desde el 2019, 500.000 de personas han tenido que emigrar. Bueno, y en este momento ya no es una esperanza para un salvadoreño decir, me voy para Estados Unidos, porque ya sabemos qué es lo que está pasando con los migrantes en Estados Unidos. Y a propósito de eso, estamos hablando del caso que tú lo conoces más que nada, de Kilmar Abrego García. Acá estamos hablando de un migrante salvadoreño que por error Estados Unidos lo deporta a una de estas megacárceles para terroristas. Se dan cuenta lo que es la Suprema Corte de Justicia, no el Estado, no el gobierno, sino la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que acá hay un error. Dice que en definitiva esa persona no debe estar encarcelada, y acá Bukele dice, yo no lo pienso sacar. ¿Cómo lees tú eso? Realmente la lectura que podemos dar es esa manotería que Bukele ha utilizado. Bueno, y si no, veamos cuáles son los presos que tiene en El Salvador, personas inocentes, jovencitos que no tienen nada que ver, pero también tiene presos políticos, presos que eran exfuncionarios de gobiernos de izquierda. ¿Mm? Están presos. Entonces, eh, vuelvo a repetir, con el régimen de excepción, aquí hemos perdido los derechos constitucionales, donde si él hace eso con los salvadoreños, ¿qué más puede pasar con las personas que están siendo secuestradas en Estados Unidos y que las han traído a purgar una pena? Porque hasta este momento tenemos entendido que muchos hermanos venezolanos no tienen ningún delito, simplemente se les secuestró porque eran migrantes y están acá en estas cárceles del SECOT, donde él ha vendido con tanta publicidad. Realmente, para mí, como salvadoreña, como dirigente sindical, me da vergüenza y condenamos enérgicamente esa actitud tomada por Bukele, ¿verdad? El vender prácticamente por unos centavos. ¿Mm? No le importa las personas que están trayendo, que están siendo secuestradas, que estas personas, ¿a dónde deben de, si han cometido un delito? Bueno, en Estados Unidos o en sus países donde ellos son, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de Kilmar, bueno, si hay tantos inocentes purgando una pena en El Salvador, entonces prácticamente aquí vemos que Estados Unidos, Donald Trump, está repitiendo la política de Bukele. Lo que él está haciendo con los salvadoreños en las cárceles de aquí de El Salvador, eso mismo está repitiendo Donald Trump. Pero sí algo que creo que nos debe de alentar, que creo de que en Estados Unidos no es que Donald Trump tenga todo a su favor, tal como lo tiene en El Salvador Bukele, donde tiene una asamblea legislativa donde se hace lo que Bukele diga, porque lamentablemente decir, los diputados no tienen derecho, pero ni hablar,
sino simplemente apuchar un botón en El Salvador. Entonces vemos con la llegada de algunos senadores el día de ayer, realmente nos cuestionamos y qué bien cuando vemos que esos senadores vienen a tomarse la atribución y a ver, y yo escuchaba al defensor, al abogado de Kilmar, y él decía, yo vengo a ver, en primer lugar, que él esté con vida. Nos debe de llamar la atención a los políticos de El Salvador, cuando estos diputados absolutamente no han hecho absolutamente nada por las graves violaciones hacia los derechos humanos en El Salvador. Y a mí eso me llamaba la atención cuando el abogado decía que él venía a ver, en primer lugar, que Kilmar estuviera con vida. Y dos, decía, vengo a ver que le permitan que tenga derecho a la salud, como también que debe ser juzgado con las leyes internacionales, tal como lo plantea la normativa internacional. Entonces, realmente, ojalá que este caso pues pueda resolverse y que estos senadores no queden de brazos cruzados en cuanto a este caso, donde se ha comprobado de que ha habido una equivocación en cuanto a la extradición de esta persona hacia El Salvador. Tú hablabas en un momento de migrantes venezolanos y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ha dicho que Bukele es un violador serial de derechos humanos y que tiene, digamos, esto es en contexto, no las palabras de Maduro, pero que tiene el coraje de salir a ofrecer un intercambio. ¿Tú piensas que es correcto calificarlo como un violador serial de derechos humanos cuando dice el presidente Maduro que acá no le garantiza los derechos humanos a los venezolanos que han sido secuestrados directamente desde Estados Unidos y que ni siquiera les da la posibilidad del debido proceso? Claro, nosotros lo calificamos como un cinismo, ¿verdad? Por parte de Bukele, porque pues él por un lado a nivel internacional se sigue vendiendo como el presidente más cool, donde acá él quiere aparentar que no hay violaciones hacia los derechos humanos. Pues yo vuelvo a decir, las palabras que ha dicho Maduro, pues yo creo que tiene toda la razón, ¿verdad? Porque Bukele es calificado como esa persona, como un manipulador, ¿m? Que quiere tapar las grandes sinvergüenzadas, las graves violaciones que hay en El Salvador a costa de decir, de atreverse a negociar, ¿verdad? El derecho de estas personas, cuando creemos de que él no tiene por qué andar metiendo las narices en otros países. Y lamentar realmente, nosotros condenamos lo que en este momento está pasando en El Salvador con esos hermanos venezolanos, pues que están acá y que son migrantes, ¿ah? Y que los han traído al estilo Hitler, ¿verdad? A una cárcel donde Bukele la ha vendido como la mega cárcel. Realmente decimos en qué se convirtió El Salvador, en qué convirtió Bukele a El Salvador. Y creo que nos da vergüenza, de verdad nos da vergüenza, ¿verdad? Y condenamos esas medidas que Bukele quiere aparentar a nivel internacional, que es un respetuoso en cuanto a las normas en defensa de derechos humanos, cuando acá nosotros somos testigos de las graves violaciones que acá en El Salvador estamos sufriendo los salvadoreños. Sonia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sonia Urrutia directamente desde San Salvador sobre lo que está pasando en El Salvador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Sonia Urrutia directamente desde San Salvador. Sonia, activista, estamos hablando sobre lo que está pasando en El Salvador.
Sonia, estamos hablando que el diario español El País, el día 20 de abril, es decir, en días recientes, publica una nota bajo el título que dice, comillas, Milei, Bukele y Noboa, el acorazado de Trump en América Latina, cierro comillas. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. Liderazgos fascistas, ¿verdad? Liderazgos con características fascistas que creemos que están haciendo mucho daño a los países donde están, desde donde están ellos gobernando. Están haciendo mucho daño y creemos que somos el movimiento social, somos las personas, los dirigentes que estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, con la defensa en derechos laborales y sindicales, etcétera, los que debemos detener a estos delincuentes. Estamos hablando también que siempre no he podido lograr una respuesta sobre, tú nos comentas el panorama de pobreza desolador, de escuelas que sufren cualquier tipo de carencias, y acá estamos viendo imágenes, por ejemplo, de esa estructura de que él ha titulado la megacárcel esta de Secot, un centro de reclusión para, entre comillas, terroristas. ¿Quién financia esto y cómo en un país, porque es monstruoso el despliegue de esa construcción, cómo es que logró financiar? ¿Quién lo financió? Y si se financió con dinero de El Salvador, ¿cómo se financió con ese dinero cuando no hay plata para darle de comer a los niños en las escuelas? ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Quién está detrás de la financiación de esas cárceles? Bueno, en primer lugar hay que decir que el terreno donde está construida esta megacárcel eh, son personas campesinos a los cuales se les quitó sus tierras y muchos han denunciado que no se les ha pagado lo que Bukele ofreció. Eso hay que señalarlo, ¿verdad? Y esto no solamente donde está esta mega cárcel, sino hay otros lugares donde a la gente se les ha despojado de sus tierras, donde no se les ha pagado. También hay que decirlo, lamentablemente estamos ante un gobierno, ante funcionarios eh, corruptos. Y eso no lo digo yo, lo podemos buscar en las investigaciones donde hay ya escritos, donde la mayoría de funcionarios que están en este momento en El Salvador tienen que ver con el narcotráfico, ¿verdad? Y eso pues no solamente está saliendo de mi boca, sino que a través de investigaciones. Igualmente hay que decir que eh, en este caso la mayoría de funcionarios, antes que llegaran al 2019, ¿verdad?, habían sido señalados por actos de corrupción. También hay que recordar el famoso caso de COSAVI, la cooperativa, donde muchas personas de la tercera edad tenían sus ahorros. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, COSAVI se fue a la quiebra y ¿qué es lo que qué se hacía con los fondos de COSAVI? Pues se dice de que esos fondos eran utilizados para la propaganda de Bukele, de Nuevas Ideas. ¿Y quién financió las cárceles? Hay que decirlo también que las personas que tienen a sus seres queridos presos, ellos son los que están llevando alimentación, llevan un paquete todos los meses, que va desde sandalias, la ropa que utilizan adentro, alimentación, medicamento, etcétera, es financiado por los familiares. Y hay que decirlo que muchas veces ese paquete no llega a las manos de esa persona que está detenida en la cárcel. Por último, entonces, Sonia, ¿tú no tienes temores de que con un discurso tan claro sobre el panorama de lo que está pasando en El Salvador, tus garantías individuales pueden estar en riesgo? Pues claro que sí, sí, yo manifiesto, tenemos 20 compañeros dirigentes sindicales que
fueron apresados, que se les ha abierto expediente, 17 de ellos han salido en libertad y hay que decirlo, hay un compañero dirigente sindical que está desaparecido, no damos el paradero en qué cárcel está el compañero, ¿verdad? Entonces, claro que hay temor como seres humanos, el temor está, pero creemos que es más indignante las graves violaciones hacia los derechos humanos. Es grave la situación de pobreza que hoy por hoy se vive en El Salvador. Y eso creo que no lo podemos callar, no lo podemos callar, ¿verdad? Y eso nos impulsa a seguir denunciando la grave situación que hoy por hoy El Salvador se ha convertido. Y creemos que somos responsables también, ¿verdad? En denunciar la situación que en El Salvador sucede con estos gobiernos del clan Bukele. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A la orden, un placer y un saludo a todos.